El destino de un imperio no se decidió por la espada, sino por una absurda caída de un caballo. En el campo de Torrebicente, el general Ghalib tenía a su yerno Almanzor, completamente derrotado, pero fue la muerte más antiheroica imaginable la que selló la victoria de su rival. ¿Cómo es posible que el mayor genio militar de su tiempo perdiera la guerra y la vida, no en combate, sino por un simple y trágico accidente? Para entender esta ironía del destino, debemos retroceder en el tiempo, a cuando el poder en Córdoba no era un trono, sino un precario taburete de 3 patas, y la ambición comenzaba a envenenar la sangre de una familia. Todo comenzó en el año 976, con la muerte del califa Al-Hakam II. Su heredero, Hisham II, era solo un niño, una figura de cera sentada en un trono demasiado grande para él, un peón perfecto en el gran tablero de ajedrez de Al-Ándalus. El poder real recayó en un triunvirato, una alianza incómoda entre 3 hombres muy diferentes. Estaba el Hajib, Ja'far al-Mushafi, un administrador veterano pero carente del acero de los guerreros. Estaba el general Ghalib al-Nasiri, gobernador de la frontera media, un león envejecido, el militar más respetado del califato, cuyas cicatrices contaban la historia de décadas de guerra contra los reinos cristianos. Y finalmente, estaba él, Abu Amir Muhammad, un joven político de origen modesto, infinitamente astuto, ambicioso como el hambre, y que la historia recordaría con un nombre forjado en la victoria y el terror: Almanzor. Para solidificar este frágil equilibrio, Almanzor jugó su carta más audaz. Pidió la mano de Asma, la hija predilecta de Ghalib. El viejo general, viendo en el joven una chispa de su propia dureza y una mente política que a él le faltaba, accedió. El matrimonio se celebró con pompa, uniendo al estratega político con la casa del mayor poder militar. Almanzor se convertía así en yerno del legendario Ghalib, un lazo que, en teoría, debía fortalecerlos. Pero en la práctica, solo sirvió para acercar la daga a la garganta. La relación entre suegro y yerno se reforzaba de cara al mundo, pero en la intimidad del poder, Almanzor ya afilaba sus cuchillos contra el tercer triunviro, el blando al-Mushafi, que veía con creciente pavor cómo la araña tejía su tela a su alrededor. Almanzor entendía que el poder en Córdoba se sostenía sobre 2 pilares: el control del palacio y el prestigio del campo de batalla. Susurraba consejos en el oído del joven soberano. Filtraba cada decreto, cada visitante, hasta que el califato entero veía al califa solo a través de los ojos de Almanzor. Pero le faltaba el segundo pilar, la gloria militar. Mientras Ghalib era una leyenda viviente de las aceifas, las devastadoras campañas de verano contra los cristianos, Almanzor era un hombre de palacio. Así que comenzó a lanzar sus propias aceifas. Campañas audaces, a menudo temerarias, pero siempre exitosas. Con cada fortaleza cristiana saqueada, con cada botín que repartía generosamente entre sus tropas, su nombre crecía. Ya no era solo el político, era el guerrero. Al-Mushafi, el Hajib, observaba este ascenso con el corazón encogido. Se daba cuenta, demasiado tarde, de que estaba atrapado entre 2 lobos. Ghalib tenía el prestigio de toda una vida, y Almanzor ganaba el suyo a una velocidad vertiginosa. El poder de Al-Mushafi, basado en la burocracia y la antigua influencia, se desvanecía como la niebla al amanecer. El final llegó sin contemplaciones, a finales del año 977. Una mañana, sin previo aviso,
Almanzor, hablando en nombre del califa, ordenó la destitución de al-Mushafi. Sus partidarios más leales fueron arrestados en mitad de la noche, sus casas y fortunas confiscadas antes de que pudieran reaccionar. El propio al-Mushafi fue humillado, despojado de todo y encerrado. De la noche a la mañana, el triunvirato se había convertido en un duumvirato. Solo quedaban 2 soles en el firmamento de Córdoba: Ghalib, el león viejo, y Almanzor, el lobo joven. Y el cielo no era lo suficientemente grande para los dos. La caída de al-Mushafi dejó un silencio tenso en los pasillos del Alcázar de Córdoba. El poder se había concentrado, pero la atmósfera se había vuelto irrespirable. Ghalib, desde su fortaleza en Medinaceli, observaba los movimientos de su yerno con una mezcla de orgullo y un profundo recelo que le helaba los huesos. Se había deshecho de al-Mushafi con una eficacia quirúrgica y ahora controlaba por completo al joven califa. Ghalib temía que ese veneno verbal se volviera contra él. ¿Qué historias le estaría contando Almanzor al califa en la intimidad de sus aposentos? ¿Estaría manchando su nombre, pintándolo como un general viejo y obsoleto, un obstáculo para la nueva era de gloria que Almanzor prometía? El recelo era una bestia que se alimentaba en la oscuridad, y Ghalib sentía sus garras en el alma. Asma, su hija y esposa de Almanzor, se encontraba en una posición imposible. En sus visitas a Medinaceli, intentaba calmar a su padre. Él te respeta, padre. Eres su modelo, el espejo en el que se mira, le decía, con una convicción que ni ella misma sentía del todo. Pero Ghalib solo veía la ambición sin límites de su yerno. Veía cómo sus propios capitanes empezaban a hablar de Almanzor, con una admiración que antes solo le reservaban a él. A pesar de la tensión, se mantuvo un frágil status quo durante casi 3 años. La máquina de guerra andalusí necesitaba seguir funcionando, y las aceifas contra los reinos cristianos del norte eran el aceite que la mantenía en movimiento. A veces lanzaban campañas por separado, compitiendo tácitamente por ver quién traía un botín más grande o quién quemaba más aldeas. Otras veces, unían sus ejércitos, presentando un frente imparable. En esas campañas conjuntas, la cordialidad era una máscara. Cabalgaban uno al lado del otro, planeaban estrategias sobre mapas de cuero, pero sus ojos nunca se encontraban del todo. Era un dueto mortal, una danza de poder en la que cada uno esperaba que el otro diera un paso en falso. La procesión de soldados, el estruendo de los cascos y el olor a humo y sangre lograban tapar el hedor de la traición que se gestaba. Pero ambos sabían que solo era cuestión de tiempo. La olla a presión seguía acumulando vapor y el metal gemía a punto de estallar. El estallido llegó en la primavera del año 980. Ambos habían lanzado una aceifa conjunta sobre la fortaleza de Atienza. La campaña fue un éxito rotundo. La ciudad cayó, el botín fue inmenso. En la celebración posterior, en el campamento montado a las afueras de las murallas humeantes, la disciplina militar se relajó. El vino, traído en grandes odres de las bodegas saqueadas, comenzó a fluir con una generosidad peligrosa. Los soldados reían, cantaban y bebían, y sus generales también. Al principio todo eran brindis y alabanzas mutuas.
¡Por el león de la frontera!, gritaba un capitán de Almanzor, alzando su copa hacia Galib. Quzan, por la astucia de mi yerno, el futuro del califato, respondía un veterano de Galib, aunque su voz sonara un poco forzada. Pero a medida que las copas se vaciaban y se volvían a llenar, las máscaras empezaron a resquebrajarse. El alcohol, ese disolvente de la prudencia, empezó a hacer su trabajo. Fue Galib quien encendió la mecha. Su rostro, normalmente una máscara de serenidad marcial, estaba enrojecido por el vino y la ira contenida. Se levantó, tambaleándose ligeramente, y señaló a Almanzor con un dedo tembloroso. Tú, siseó, y el ruido de la tienda amainó. Hablas de gloria, pero te escondes tras las faldas de un niño. La acusación resonó en el silencio repentino. Era la verdad que todos conocían, pero nadie se atrevía a pronunciar. Almanzor, pálido de rabia, se puso en pie. Controlas tus palabras, suegro, dijo con una voz gélida. O la edad y el vino te han nublado el juicio. Yo sirvo al califato y al emir de los creyentes. Es a él a quien doy gloria, no a mí mismo. La discusión se enzarzó, las voces subieron de tono, convirtiéndose en gritos. Galib, cegado por años de resentimiento y el fuego del alcohol, dio un paso más allá de lo imaginable. Desenvainó una daga corta que llevaba al cinto, su hoja brillando a la luz de las antorchas, y se abalanzó sobre su yerno. Almanzor, torpe por la bebida y sorprendido por la violencia del ataque, intentó esquivarlo. El primer tajo le abrió un corte profundo en la mano con la que intentó parar el golpe. El segundo le rozó la sien, abriendo una herida que sangró abundantemente, manchando su rostro y su ropa. Los guardias de ambos generales se interpusieron, creando un caos de cuerpos y gritos. Almanzor, herido, humillado y comprendiendo que su vida corría peligro, hizo lo único que podía hacer. Se zafó de quienes lo sujetaban, corrió hacia la parte trasera de la tienda, rasgó la lona y, según cuentan las crónicas, saltó por la ventana improvisada y echó a correr en la oscuridad para salvar la vida. La guerra se había desatado. Ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, mientras Galib se quedaba en Atienza, consolidando su autoridad moral sobre un ejército conmocionado, Almanzor no perdió un segundo. Con la mano vendada y la sien palpitante, galopó hasta donde se encontraba el núcleo de su propio ejército, las tropas bereberes que le eran leales a muerte. No hubo discursos de arenga, solo una orden, fría y precisa. Marchamos sobre Medinaceli. Ahora. Now. Sus capitanes se miraron sorprendidos. ¿Atacar Medinaceli? Era la capital de Galib, el corazón de su poder, una de las fortalezas más importantes del califato. ¿Por qué? La respuesta era simple y brutalmente estratégica. Porque en Medinaceli era donde Galib guardaba todas sus riquezas personales, el tesoro acumulado durante décadas de campañas y gobierno. Sin oro, un general no puede pagar a su ejército. Sin un ejército leal, un general no es nada.
Almanzor sabía que para ganar la guerra, no solo debía derrotar a Ghalib en el campo de batalla, sino que debía cortarle las venas económicas. La marcha fue fulminante. El ejército de Almanzor avanzó por la noche, sin descanso. La guarnición de Medinaceli no se esperaba un ataque. ¿Cómo iban a imaginar que un ejército del propio califato, liderado por el yerno de su señor, iba a asediarlos? Fueron pillados con la guardia completamente baja. La resistencia fue breve y desesperada. La ciudad cayó rápidamente. Almanzor fue implacable. Ordenó que todo el tesoro de Ghalib fuera confiscado y repartido generosamente entre sus hombres. Cada soldado recibió una parte del oro, la plata y las joyas. Con este acto, Almanzor no solo se enriquecía a sí mismo, sino que compraba la lealtad inquebrantable de sus tropas. Les había demostrado que seguirle a él traía recompensas inmediatas y tangibles. Para Ghalib, la noticia de la caída de Medinaceli fue un golpe devastador, peor que una derrota en batalla. En un solo movimiento, su yerno lo había despojado de su base de poder y de su fortuna personal. Ahora era un general sin tesoro, con un ejército que pronto empezaría a preguntarse de dónde saldría su próxima paga. Estratégicamente, la situación pintaba muy mal para él. Sí, seguía siendo un reputado militar, y muchos soldados andalusíes lo respetaban profundamente. Cualquier orden que saliera de Córdoba lo calificaría a él, a Ghalib, como un rebelde y un traidor. ¿Qué haríais vosotros en su situación? ¿Iniciar una guerra de guerrillas, esperando desgastar a un enemigo mejor financiado? ¿Buscar una batalla definitiva a toda prisa, antes de que su ejército se desmoralizara? ¿Rendirse y suplicar el perdón de su yerno, el hombre al que había intentado matar? ¿O buscar ayuda en el lugar más impensable? Como tantas veces ha ocurrido en la convulsa historia de la península, cuando las opciones se agotan, se mira más allá de las fronteras. Ghalib tomó la decisión más desesperada y controvertida de su vida. Se pasó a territorio cristiano. Cruzó la frontera y fue a solicitar la ayuda de sus antiguos enemigos contra Almanzor. Al enterarse, Almanzor reaccionó con una furia calculadora. La jugada de Ghalib era peligrosa. Si los reinos cristianos decidían apoyarlo masivamente, la balanza podría inclinarse. Para debilitar a esos potenciales aliados y para castigar la frontera que ahora acogía a su enemigo, Almanzor lanzó 2 aceifas de saqueo consecutivas por toda la zona. Su objetivo era aterrorizar a la población, quemar cosechas y demostrar que cualquier alianza con Ghalib solo traería fuego y destrucción. Sin embargo, por primera vez, la fortuna militar de Almanzor pareció abandonarle. Quizás porque Ghalib, con su inmenso conocimiento de la frontera, asesoró a los cristianos, o quizás porque estos luchaban con la desesperación de quien defiende su hogar. El caso es que Almanzor fue derrotado en ambas campañas.
Fue obligado a retirarse, con sus tropas mermadas y su aura de invencibilidad ligeramente abollada. Este revés envalentonó a los enemigos de Almanzor. Galib, presentándose como el legítimo defensor del califato contra un usurpador, logró el apoyo del reino de Pamplona y del condado de Castilla. Ambos le enviaron contingentes de tropas, caballería pesada y infantería aguerrida. Sumadas a sus propias fuerzas veteranas andalusíes, que aún le eran leales por respeto a su leyenda, Galib reunió un ejército formidable. Ahora sí, creía tener la fuerza necesaria para aplastar a Almanzor en una batalla campal y tomar el control del califa para sí mismo. Y aquí os lanzo una pregunta para que reflexionéis. Si vosotros fueseis los reyes de León o de Pamplona, ¿apoyaríais a Galib en su guerra contra Almanzor? ¿Creéis que fue una buena idea? ¿Pensáis que deberían haber apoyado a Almanzor, el poder establecido, a cambio de paz? O quizá deberían haberse quedado al margen, dejando que los lobos se devorasen entre sí. Piénsalo y dame tu opinión en los comentarios. Sigo. En la primavera del año 981, el tablero estaba dispuesto para la partida final. Los ejércitos se movilizaron. Almanzor, habiendo reunido todas las fuerzas leales al califato, o más bien a él, partió al encuentro de Galib. El choque se produciría en las cercanías de Torrevicente, un paraje castellano que estaba destinado a ser el escenario de una de las batallas más extrañas y decisivas de la historia de Al-Ándalus. Ambos ejércitos eran poderosos, dos gigantes frente a frente. Pero había una diferencia crucial. Las tropas de Galib, una mezcla de sus veteranos andalusíes y los refuerzos cristianos, contaban en su mayoría con una mayor experiencia en combate. Y el propio Galib era sin duda un peso pesado de la época, un general cuyo nombre infundía respeto y temor. Almanzor, por su parte, sabía que tenía un punto débil. Dispuso su ejército con un cuidado meticuloso. En el ala derecha situó a sus más fieles, los mercenarios bereberes, guerreros feroces leales a su persona y al oro que les pagaba. Eran buenos combatientes y podía confiar en ellos hasta la muerte. En el ala izquierda, o flanco izquierdo, colocó a las tropas fronterizas, soldados con experiencia en la lucha contra los cristianos y leales al califa, aunque quizás no tanto a Almanzor personalmente. Y por último, en el centro, el corazón de su ejército, se encontraban las levas. Eran tropas voluntarias, ciudadanos soldado leales a Almanzor y a su causa, pero con poca o ninguna experiencia real en combate. Ese previsiblemente sería su punto de ruptura. La disposición de las tropas de Galib no está tan clara en las crónicas, pero para ilustrar la batalla, podemos imaginar una formación lógica. Posicionaría a sus valiosos y acorazados refuerzos navarros y castellanos en su flanco derecho, buscando enfrentar y romper el flanco izquierdo de Almanzor. El resto de su ejército, el centro y el flanco izquierdo, estarían compuestos por sus tropas musulmanas, veteranos curtidos que confiaban ciegamente en la pericia de su general. Durante 2 largos y tensos días, los dos ejércitos acamparon uno frente al otro, separados por un valle poco profundo. Se observaron, se midieron, como 2 depredadores estudiando a su presa. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica.
Los soldados afilaban sus espadas, revisaban sus escudos y rezaban a sus respectivos dioses. Ningún bando se atrevía a dar el primer paso, a ceder la ventaja del terreno elevado. Hasta que, en la mañana del tercer día, Ghalib decidió que la espera había terminado. Las tropas de Ghalib comenzaron a avanzar. El espectáculo era imponente. A la cabeza de sus hombres, a lomos de su caballo de guerra, avanzaba el propio general. Rondando ya los 80 años, pero erguido y desafiante, con la armadura completa brillando bajo el sol, parecía una figura de leyenda. Quería que todos supieran que el viejo león todavía tenía dientes. Al ver el avance enemigo, Almanzor dio la orden. Sus hombres también se pusieron en marcha. Los tambores de guerra empezaron a sonar en ambos bandos, un latido gutural y ominoso que hacía vibrar el suelo. El griterío de las órdenes se mezclaba con los cánticos de guerra y las oraciones. Ambos contingentes, primero al paso, luego al trote y finalmente en una carga atronadora, se lanzaron el uno contra el otro. El choque, cuando finalmente se produjo en el centro del campo de batalla, fue de una violencia inaudita. El estruendo del metal contra el metal, de los escudos al chocar, los gritos de los hombres y los relinchos de los caballos heridos, crearon una cacofonía infernal. Era un duro combate entre hermanos, musulmanes contra musulmanes. Una lucha fratricida que, independientemente del resultado, debilitaría al califato y podría ponerlo de rodillas frente a los reinos cristianos que observaban y participaban con un interés estratégico. Ghalib, rodeado de su guardia personal, se había situado en la retaguardia de sus mesnadas centrales. Observaba el combate con la serenidad que solo dan décadas de experiencia. Veía cómo las líneas se doblaban pero no se rompían, cómo sus hombres, más curtidos, estaban llevando la mejor parte en el combate cuerpo a cuerpo contra las inexpertas levas del centro de Almanzor. Confiaba en ellos, pero el tiempo corría en su contra. Estaba decidido a finalizar la batalla cuanto antes, para así minimizar las bajas en ambos bandos. No quería entregar a los cristianos un califato desangrado. Cuenta la crónica que, con la batalla en su apogeo, Ghalib preguntó a uno de sus hombres: ¿quiénes componen el flanco derecho de nuestro enemigo? Su ayudante, oteando el campo, le respondió: son andalusíes y bereberes, mi señor. Las tropas de la frontera y los mercenarios de tu yerno. Una sonrisa helada se dibujó en los labios del viejo general. Esos eran los soldados profesionales de Almanzor, el ancla de su ejército. Si rompía ese flanco, el centro quedaría expuesto y la batalla habría terminado. Entonces Ghalib, enarbolando su propia espada, una hoja legendaria que había probado la sangre de incontables enemigos, espoleó a su caballo y se puso él mismo a la cabeza de su guardia. Allahu Akbar rugió con una voz que desmintió su edad. Ordenó la carga con él mismo al frente contra el flanco derecho de Almanzor. El impacto de la caballería pesada de la guardia de Ghalib, liderada por su icónica figura, fue como un martillo de Dios. Sacudió las filas enemigas, que no esperaban un ataque liderado por el propio general en persona. La línea se dobló, retrocedió y finalmente se quebró. El pánico se extendió como la pólvora.
El flanco de Almanzor, viendo a sus camaradas caer y la figura imparable de Ghalib avanzando, dio media vuelta y se puso en fuga desordenada. Almanzor, desde su puesto de mando, vio con temor y desesperación cómo su flanco derecho se desintegraba. No podía hacer nada. No tenía tropas de reserva que poder enviar para cubrir el enorme hueco que se había abierto. Su única opción era una maniobra desesperada. Ordenó a su centro, ya muy presionado, que se extendiera hacia la derecha, y a su ala derecha superviviente que pivotara hacia atrás, intentando formar una nueva línea defensiva para evitar ser rodeados tan rápido. Pero era como intentar tapar una brecha en un dique con las manos. Mientras Almanzor intentaba frenéticamente reorganizar su ejército en ruinas, Ghalib demostró por qué era una leyenda. No se detuvo a perseguir a los que huían. Se llevó a su guardia del ya victorioso flanco izquierdo y galopó con ellos hasta el otro extremo del campo de batalla. Entonces decidió repetir exactamente la misma maniobra contra el flanco izquierdo enemigo. Lideró a sus hombres hasta donde se encontraban combatiendo sus aliados cristianos, los navarros y castellanos. Estos estaban enfrascados en una dura lucha contra los bereberes de Almanzor, los mejores soldados de su ejército. La visión de su general aliado, musulmán pero luchando a su lado, enardeció a los caballeros cristianos. Ghalib enarboló de nuevo su espada sobre su cabeza, volvió a lanzar su grito de batalla y cargó junto a sus leales contra el enemigo. La crónica dice que los navarros y castellanos, al ver al anciano general cargar con tal furia, lucharon con un ahínco renovado, inspirados por su increíble valor. De nuevo, el impacto de la guardia fue decisivo. Obligó a retroceder al flanco izquierdo de Almanzor. Los bereberes, guerreros feroces, resistieron más que los fronterizos, pero la presión combinada de los cristianos y la guardia de Ghalib fue demasiado. Repitiendo el patrón de lo que había sucedido previamente en el flanco derecho, la línea se rompió. Las tropas de Almanzor dieron media vuelta y se lanzaron a la fuga, huyendo del combate y dejando completamente vendido al centro de su ejército. Almanzor veía que la batalla estaba prácticamente perdida.